Buenas noches a todas, a todos y a todes. Bienvenidas, bienvenidos a esta charla virtual que tendremos el día de hoy en el marco del Día Internacional de la Mujer. Este año, la Secretaría de Mujeres de Morena, Michoacán, propone estas jornadas virtuales. Ayer iniciamos con el título Mujeres Transformando Michoacán, con la finalidad de impulsar la participación política de las mujeres, de la militancia. El tema que hoy nos ocupa es perspectivas feministas de la transformación, avances y retos de la cuarta transformación. El objetivo es impulsar que las mujeres se interesen en la política a través de escuchar las experiencias de mujeres en cargos de gobierno y, bueno, que reflexionemos sobre los retos y los avances que todavía tenemos. Y, bueno, para esto nos acompañan 3 compañeras militantes con una trayectoria muy importante y que están haciendo cambios en los espacios en los que se encuentran, desde el ejecutivo, como es la licenciada Carolina, desde el tema legislativo, nuestra diputada federal Celeste, y desde el activismo, como es Andrea González Olvera. Bienvenidas, compañeras, bienvenidos a todos y a todas los que nos están viendo. Ojalá que se sigan conectando, veo que hay pocas personas, pero estoy segura que van a estar participando. Y, bueno, pues como les mencioné, el tema es muy interesante que llevemos a cabo esta reflexión y pues me gustaría también comenzar. Hay una frase muy interesante, una frase que quisiera compartir de una feminista y que me gustaría que partiéramos por aquí. Se llama Julieta Paredes, es una feminista comunitaria, teórica y activista. Ella decía que el feminismo es la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que lucha o se revela ante un patriarcado que la oprime o la quiere oprimir. Y yo creo que las que estamos aquí, pues hemos vivido esta circunstancia, ¿no? Y también tenemos el antecedente en Michoacán de muchas mujeres, ¿no? Que han dado la lucha en distintos momentos de la historia y que, bueno, pues gracias al trabajo, incluso a la vida de algunas de ellas, pues es que tenemos ahora los derechos de los que gozamos. Y, bueno, dicho lo anterior, quisiera que iniciáramos con la pregunta generadora. Compañeras del panel, les quisiéramos iniciar hablando de por qué es necesario que reflexionemos sobre nuestro contexto político como mujeres y cómo ha sido nuestra participación política en la transformación. Sé que, bueno, por ejemplo, la licenciada Carolina tuvo un cargo muy importante en nuestro partido, Celeste también, Andrea desde el activismo y también desde los espacios que ahora ocupa. Entonces, me gustaría que el diálogo iniciara de esta manera y, bueno, le voy a dar la palabra a nuestra amiga Carolina Rangel, no sin antes hacer una presentación sobre su trayectoria. Carolina Rangel es secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres en Michoacán. Cuenta con estudios de economía por la Universidad Michoacana. Se especializa en políticas de desarrollo. Fue la primera secretaria de jóvenes del Comité Estatal. Y, bueno, también ha sido directora regional de programas del bienestar y subdirectora de la Coordinación General de Políticas y Gobierno de la Presidencia de la República, analista económico en la Secretaría de Economía, donde atendió el programa Crédito a la Palabra. En el ámbito académico, ha impulsado procesos de formación relacionados con el desarrollo municipal sustentable, la política económica, el liderazgo juvenil, valores institucionales y finanzas sanas, liderazgo en las mujeres y educación financiera. Además, fue la titular de la Secretaría de Bienestar. Bienvenida, licenciada Carolina, es un gusto que nos estés acompañando y, bueno, pues eres nuestra representante en el gobierno del estado de Michoacán, de las mujeres, y pues nos sentimos muy, muy contentas, muy orgullosas de que estés aquí. Te damos la palabra, Caro. Hola, hola, espero escucharme bien. Estimada Mireya, estimada diputada Celeste, estimada Elsa, qué gusto compartir este espacio con todas ustedes y con todas quienes están viendo y acompañando. Si bien gracias a la cuarta transformación hemos ya tenido un gran avance y hemos de igual manera conquistado muchos espacios,
pues nos podemos remitir incluso al motivo por el cual el 8 de marzo no se celebra, sino que se conmemora, por el simple y sencillo hecho de que hay que seguir conquistando derechos. Lamentablemente a las mujeres, por el simple y sencillo hecho de ser mujeres, se nos sigue asesinando, se nos sigue violentando, sin mayor explicación más que el habernos despertado y ser mujeres. En este sentido, ¿por qué tenemos que seguir reflexionando sobre este contexto político? Es que si no aprovechamos los grandes también momentos históricos y aliados que tenemos en este momento, como lo es el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, que si bien lo hemos dicho, y también lo quiero dejar siempre muy claro, porque de repente los hombres, los compañeros se nos confunden, que nos dicen, yo soy feminista. No, compañeros hombres, déjenme decirles que los hombres no pueden ser feministas. Los hombres pueden ser aliados de la lucha feminista, pero sobre todo los hombres tienen que ser respetuosos de los derechos de las mujeres y principalmente pues no violentarnos. Entonces el momento histórico en el que nos encontramos ahorita es un momento donde más allá de una cuota, más allá de que las mujeres accedamos a un espacio político por una cuota, también las mujeres estamos accediendo a estos espacios. Si nosotros lo vemos, hasta hace poco más de 70 años, las mujeres no podíamos ni siquiera votar. Ahora para nosotros ya es muy común decir, se viene la elección y déjenme ir a cuidar una casilla, se viene la elección, voy a emitir mi voto. Y viene una elección, quiero ser partícipe, por decir algo, pero antes no podía existir ni siquiera esto. Ahora tenemos una realidad donde tenemos un gran número de gobernadoras, la mayoría, prácticamente todas, a excepción de una, emanadas de nuestro movimiento, de nuestro partido, que realmente la paridad dentro de los congresos, tanto locales como a nivel federal, repito, no es una cuota, sino son realmente espacios de mujeres, pero que también debemos de seguir reflexionando, porque ya en lo muy local seguimos viendo vamos a darle a este municipio que probablemente no podamos ganar, a la comadre, a la amiga, a la prima, para que en otro municipio podamos meter hombres. Eso es una realidad, y es una realidad que estamos viviendo también desde el ámbito político. Desde el ámbito más en el que nos desarrollamos justamente como gobierno del Estado, es visibilizar visibilizar y hacer política, no solo visibilizarlo porque pues acciones y discursos sin presupuesto dirigido pues sería pura demagogia. Justamente como gobiernos estatales y federales es primero etiquetar recursos, hacer política pública con perspectiva de género. En esta semblanza que leías, estimada Mireya, que de repente digo, de plano hice todo eso, pero no, pues siempre para servir en cualquier espacio. Por ejemplo, crédito a la palabra que salió en la pandemia cuando estábamos en Secretaría de Economía ya en 2020, principalmente nuestras beneficiarias de crédito a la palabra, pues eran mujeres, porque quienes más les afectó, pues la señora que tenía su senaduría, la señora que vendía chicharrones afuera de la primaria, la de la papelería, y que a final de cuentas son quienes han visto por sus infancias, sus menores, sus juventudes, ¿no? Entonces, crédito a la palabra, de repente, así como tandas para el bienestar, jóvenes construyendo el futuro, becas Benito Juárez, todos los programas que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, a excepción de dos, ahorita les digo cuáles, todos, más del 60% son beneficiarias mujeres. Programas como crédito y como tandas, más del 80% de las beneficiarias son mujeres, ¿no? Y en acciones y programas como Sembrando Vida o como fertilizante, producción para el bienestar, ahí entre un 30 y un 40% son hombres. Son mujeres y los demás son hombres. Pero justamente se visibiliza incluso a las mujeres en el campo. Pero faltan muchas cuestiones que hacer y muchos sectores encabezados por las mujeres que visibilizar. Si bien de repente en estos espacios de toma de decisiones hablamos de un techo de cristal, desde esta perspectiva queremos hablar también de pisos pegajosos. Las mujeres, todavía hay muchas mujeres que no llegan ni siquiera a un techo de cristal, sino que están todavía en un espacio de un piso pegajoso, ya que hay mujeres con doble o triple vulnerabilidad. Tenemos que empezar a hablar de las mujeres con discapacidad, de las mujeres afromexicanas, de las mujeres jornaleras agrícolas, de las mujeres indígenas, de las mujeres migrantes. De repente hasta para la misma lucha feminista y no quiero incluso en ese sentido generar como una molestia, pero de repente la lucha feminista llega también o puede llegar a ser muy cómoda si lo hacemos desde la cuestión citadina, la capital de la ciudad y todo esto. Y justo, ¿quién voltea a ver a todos esos sectores de mujeres con doble o triple vulnerabilidad? Esos son los retos que bajo este contexto político actual debemos de seguir reflexionando.
trabajar por las mujeres y para las mujeres que no habían sido visibilizadas. Uno de los principales logros que podemos hablar por el gobierno que encabeza el maestro Alfredo Ramírez Bedoya es hacer un programa donde se visibiliza a las personas cuidadoras. Las personas cuidadoras, donde más del 90% son mujeres, como es el programa para el bienestar de familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer, donde, repito, las mujeres no solamente asumen su labor, tal vez probablemente de trabajo de casa y el trabajo de un empleo, sino también el trabajo de casa que no es remunerado. Y aparte de ello, el trabajo de cuidados que tampoco es remunerado. El antecedente que existe de política pública para los sectores de personas cuidadoras, repito, más del 90% mujeres, el único antecedente que existía era la delegación Iztapalapa, donde está actualmente Clara Brugada, y existe toda una red de cuidados por medio de las utopías, de programas, de recursos. Pero debemos de decir y llenarnos de orgullo que el único estado con un programa específico, con recurso etiquetado y de entrega de manera directa, como nos enseñó el presidente, es Michoacán, donde se visibiliza y aparte se le otorga recurso al sector de personas cuidadoras. Es por ello que hay que seguir desde estos retos, desde estos espacios de gobierno, seguir haciendo acciones. Incluso ahora, hablando desde el espacio que ahora nos encontramos, después de esta retrospectiva de perspectiva que se ha elaborado en los diferentes momentos laborales en los que he estado, y más que laborales de lucha y de movimiento, pues ahora también desde las mujeres estamos justamente eso, visibilizando que si bien estamos en un contexto político más cómodo para construir y para luchar, tenemos que llegar a las escuelas de hablar de cosas tan comunes como es la misma menstruación, la menstruación digna, pero que también parecería que no es tan común, porque apenas, y espero que virtualmente muchas levantemos la mano, ¿cuántas no vimos hace unos años, pues, comerciales de toallas sanitarias con sangre azul? Pues yo creo que aquí ninguna menstruamos sangre azul, ¿no? Entonces, ahora tenemos la oportunidad con esta conquista de derechos que ya hemos tenido a lo largo de los años y que la misma cuarta transformación nos permite, pues entonces ahora enfocarnos con temáticas que acompañen los derechos plenos de niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, este es el contexto en lo que estamos, eso es lo que hemos participado. De yo de emocionarme les platicaré un poquito más, pero sé que vendrán más espacios y pues eso es lo que hemos aportado en este proceso de transformación. Y también quiero decirlo, en este camino andado, si bien, como bien lo decía mi estimada Mireya, fui la primera secretaria de jóvenes del partido, también era de las más jóvenes a nivel nacional dentro del partido político, dentro de las secretarias y secretarios de jóvenes. También una mujer michoacana logró un récord, o por así decirlo, un número histórico que muy pocos saben. Es decir, su servidora en 2018, que nos encargamos de la estructura de defensa del voto, como izquierda registramos el 100%. El día de la elección, para trabajar por la elección del licenciado Andrés Manuel López Obrador, logramos más del 80% de asistencia. La izquierda en Michoacán nunca había logrado eso. Y este equipo no solo de su servidora, pero en su mayoría fue comandado por muchas mujeres en todo el estado. Y posteriormente también he de decirlo que con mucho orgullo, porque de repente no solamente es el estigma de que mujer y demás, sino que también esta cuestión de juvenearnos a nosotras las mujeres y más por el maravilloso panel con el que comparto ahorita. Hemos de decir que el gabinete del gobernador no solamente es paritario, sino que también voltea a ver a las mujeres jóvenes. En ese sentido, pues también he de decir que su servidora encabeza ahorita ser la funcionaria más joven del gabinete legal, y que, repito, no hay que buscar tener ninguna limitante en ese sentido. Podemos hacerlo como mujeres y como mujeres jóvenes también. Muchas gracias. Qué maravilla, Caro. De verdad te agradezco mucho y te felicito y te felicitamos los michoacanos que te conocemos, las michoacanas. Y justamente tocaste temas muy interesantes que pensaba yo abordarlos un poquito adelante, pero bueno, ya iniciaste hablando de los programas que nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedoya está impulsando en nuestro estado. Y bueno, les comento que ayer estuvo en nuestro panel virtual Clara Brugada y justo estuvimos hablando de tantos programas que se están impulsando en Iztapalapa y justamente en las principales beneficiarias de estos programas pues son justamente las mujeres. Entonces, qué maravilla escucharte, Caro. Y bueno, la pregunta iniciábamos de que por qué es importante reflexionar en nuestro contexto político. Y bueno, tú ya abordaste algo muy importante, ¿no? Pero justamente venimos de un periodo muy duro, ¿no? Para todos los mexicanos y en general latinoamericanos, un periodo neoliberal
en el que las mujeres fuimos pues gravemente pues violentadas en nuestros derechos, porque a pesar de que hubo un incremento de empleos, ¿no? Por las empresas que llegaron a instalarse después del Tratado de Libre Comercio en nuestro país. Sin embargo, fueron muy precarizados los sueldos. O también hablas tú del tema de los cuidados, ¿no? Muchas mujeres pues tuvieron que cubrir doble o triple jornada, también por el tema pues de la devaluación económica. Entonces, ha sido un periodo muy duro y justamente cuando en 2018 que logramos pues ganar, ¿no?, la presidencia de la República con el licenciado Andrés Manuel, y pues se instaura una nueva política en nuestro país y justamente es lo que tú mencionas, este estado de bienestar. Y bueno, pues no solo aborda el bienestar, digamos, político, ¿no?, que veníamos de un periodo también de corrupción muy fuerte, sino un bienestar económico, Caro, y pues ya lo estás mencionando a nivel federal, tú fuiste directora de programas de bienestar federal, pero también tuviste la experiencia aquí en Michoacán como pues titular de la Secretaría de Bienestar del Estado, y yo también en alguna actividad con secretarias de otros estados de la República, les comentaba lo que estamos haciendo, ¿no? Este programa que para mí es importantísimo. Yo estuve colaborando con Caro en la Secretaría de Bienestar y pues el llevar un cheque de 4,000 pesos a una familia con un menor con cáncer, pues la verdad es que sí les cambia la vida. O ahorita que se está impulsando también este programa de cáncer cervicouterino para las mujeres o cáncer de mama, que es algo de verdad pues muy, muy necesario, porque también justamente a raíz de de este periodo muy terrible que vivimos, yo soy de un municipio aguacatero y justamente los municipios donde se concentra este monocultivo, hay más casos de niños y de niñas con cáncer y de personas en general. Entonces, que el gobernador esté impulsando estos programas, pues la verdad es que es algo muy, muy necesario, muy, muy importante, porque pues permite que las familias tengan un bienestar. Y bueno, pues te agradezco muchísimo tu participación, Caro. Y vamos a pasar con nuestra siguiente invitada. Voy a dar lectura a la semblanza de nuestra diputada Celeste Asensio. Ella es activista en pro de los pueblos indígenas, defensora de la mujer, promotora de la primera marcha del orgullo purépecha de Paracho, en Michoacán. Es de este municipio hermoso de Paracho. Es fundadora de Morena. Y bueno, pues además actualmente es diputada federal. Doble vez diputada federal. También ahora encabeza la Secretaría de Comisiones de Justicia y Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es integrante de la Comisión de Deporte. Durante el último año de labores presentó 44 iniciativas, casi 10 veces más de las que se proponen. Y bueno, de las cuales 6 fueron aprobadas, 2 de ellas en el Pleno. Se destaca durante la pasada legislatura presidir y crear la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, donde su mayor logro es una reforma al artículo 3º en materia educativa para incorporar la educación sexual en todos los niveles escolares, así como el apoyo a las personas con discapacidad, a la población LGBTIQ+, a las mujeres, a las juventudes, a los mexicanos que viven en el extranjero, entre otros. Desde los 15 años comenzó su participación en la política, desempeñándose en 2015 como secretaria de la Diversidad Sexual del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Michoacán. Durante su primera legislatura, presentó 51 iniciativas, de las cuales 5 fueron aprobadas, estas enfocadas a dar garantías de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, a evitar discriminación en contra de de personal médico, a impulsar la vocación científica y tecnológica de los jóvenes y a regular la manera de llevar a cabo los procesos de consulta pública a los pueblos y comunidades indígenas. Asimismo, en su primer año de esta legislatura ha presentado diversas iniciativas que están relacionadas con la protección a menores, capacitación a integrantes del Poder Judicial de la Federación sobre derechos humanos, identidad de género y no discriminación,
uso de un lenguaje incluyente en el ámbito deportivo que reconozcan expresamente a las mujeres, penas más graves a secuestradores, entre otras. Su labor legislativa y de trabajo en campo le permiten estar a la vanguardia en el apoyo de personas de la diversidad sexual en México y de los pueblos originarios. Ella es abogada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con trayectoria en el campo en la investigación, ha participado en diversos foros, ponencias y conversatorios a nivel internacional y nacional, siempre promoviendo los derechos humanos de las minorías y grupos discriminados. Es muy joven, tiene apenas 30 años. Celeste Asensio es una incansable luchadora de la Cuarta Transformación del país, movimiento encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel. Bienvenida, Celeste. Es un honor también tenerte aquí, otra mujer muy joven, muy destacada. Bienvenida. Adelante, Celeste, con la Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Primeramente, Mireya, agradecerte mucho que nos hayas tomado en cuenta para este foro tan importante que es el tema de Mujeres Transformando Michoacán, y no solamente Michoacán, sino diferentes ámbitos que estemos tocando y que estemos pues haciendo esta labor de la reflexión, ¿no? Aprovecho también para saludar a las personas que nos están viendo a través de redes sociales, a mi carnalita Tere, que allí nos está saludando todas, chicas, a Margarita González, a la señora Teresa Ayala de Zaguayo, que le mando también saludos allí a las chicas, a Daniel, a Augusto, en fin, a Nora, todas las personas de Morena Tacámbaro. Mire, ya traes allí toda la gente de Tacámbaro, así que bueno, en fin, saludar a todas las personas que nos están viendo allí en la transmisión. Y bueno, ¿por qué es necesario que reflexionemos sobre nuestro contexto político como mujeres? Pues primeramente porque bien se ha sacado una frase últimamente que dice que calladitas nos vemos más bonitas, ¿no? Y va precisamente desde el hecho de decir, no es el momento, mejor dicho, de decir, de gritar, de expresar, de seguir luchando, etcétera, etcétera, ¿no? Es necesario que sigamos reflexionando sobre la participación política de la mujer, porque como siempre también lo hemos comentado, para las personas que somos de alguna comunidad originaria, y lo he reiterado en diferentes foros, en diferentes participaciones que he tenido, muchas ocasiones, lamentablemente en nuestras comunidades, los usos y costumbres, y esto es una frase que retomo de una investigadora de la UIM, estos usos y costumbres se convierten en abusos y costumbres. Y estos abusos y costumbres van desde el hecho de que a las mujeres nos quieren tener solamente en la casa, nos quieren tener solamente en la cocina, o nos quieren tener solamente al cuidado de las y los niños, ¿no? Pudiera parecer que no, que ya estamos en otra época distinta, pero que lamentablemente sigue siendo así. Hoy por la mañana nos encontrábamos en un encuentro nacional de mujeres afrodescendientes e indígenas, y precisamente todas caíamos en cuenta de que nosotras, que somos prácticamente hijas de la vida, hijas de la madre tierra, hijas del padre fuego, del viento y del agua, pues al mismo tiempo somos hijas de nadie. Y este hijas de nadie lo retomo precisamente, mire, ya porque estamos como parte de esta gran labor y de la reflexión política. Escribo unas columnas todos los días lunes, y precisamente el día de ayer titulé una columna llamada Las hijas de nadie. Y las hijas de nadie, ¿qué hace reflexión? Pues precisamente a cómo aquellas mujeres, llámese Carolina Rangel, llámese Elsa González, cuando lamentablemente no tenemos un respaldo de un hombre políticamente poderoso, difícilmente podemos acceder a algún cargo o encargo público, ¿no? Yo le agregaría al currículo de Carolina, por ejemplo, y va desde este reconocimiento, pues que cuando ella fue secretaria de Juventud, precisamente fue allí donde me comencé a integrar más de lleno
a lo que es Morena a nivel estatal, porque antes yo solamente estaba en Morena en el municipio de Paracho, donde precisamente por el hecho de ser joven, pues no tenía yo el derecho a participar porque no sabía yo del tema, no sabía de política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como uno de esos logros o de esos resultados que se han venido generando a lo largo de todos estos esfuerzos de mujeres jóvenes, de mujeres que cabe mencionar que en el caso Mireya, Caro, que de alguna manera fuimos fundadoras o somos fundadoras de nuestro instituto político, pues francamente creo que nunca nos imaginamos, o al menos yo nunca me imaginé, ver a una Carolina Rangel como secretaria de Estado o a una Celeste Asensio como diputada federal, porque nosotros decíamos que era un sueño guajiro, ¿no? Que ojalá que ocurriera, pero que lo veíamos lejano y al mismo tiempo muy cercano. Es importante también hacer la reflexión porque cuando preguntan cómo ha sido tu participación política en esta transformación, pues ha sido desde tocar puertas, desde aguantar insultos, desde aguantar bofetadas, desde ver cómo personas que se decían aliadas a un proyecto transformador, de la noche a la mañana cambiaron este proyecto transformador por un proyecto personal, ¿no? En fin, podemos seguir con muchos de los temas de cómo ha sido esta participación, pero empezando por eso, por tocar puertas, por caminar por las calles, por darle la información a todas estas personas de qué es lo que estaba sucediendo. Pongo un ejemplo muy claro de algo que sucedió no hace más de 2 meses. Me pregunta un chico, oye, diputada Celeste, yo tengo la duda de por qué nos afectó tanto la reforma energética que ustedes aprobaron con Andrés Manuel López Obrador. Le digo, discúlpame, te voy a sacar de un error. Esa reforma fue con Enrique Peña Nieto y fue entre 2012 y 2014, cuando todos estábamos en pie de lucha para que no se implementara la reforma eléctrica, energética, perdón. Nosotros quisimos hacer la reforma eléctrica y nacionalizamos el litio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando todo este tema de la participación dentro de la transformación, pues la verdad es bastante amplia. Tenemos por primera vez en la historia de México un gabinete paritario. Tenemos en Michoacán un gabinete que también ha incluido a muchas mujeres. Allá en Michoacán estuvimos participando cuando se aprobó el matrimonio igualitario. Ahora nos atrevimos a hacer la primera marcha del orgullo purépecha LGBTIQ+. En fin, o sea, estamos incidiendo y algo que yo con lo que me quedo mucho, pues es con la parte de trabajar todo el tema de pueblos originarios, pero también de la educación sexual. Uno de los logros que más he obtenido como diputada, como legisladora, y de lo cual me siento muy orgullosa, pues es que ahora ya en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3, pues podemos incluir la educación sexual en todos los niveles de estudio, precisamente pues para evitar abusos a menores, embarazos no deseados, embarazos adolescentes, abortos, como abortos clandestinos, que eso a la larga pues generan la pérdida de una o dos vidas humanas, ¿no? Dependiendo. Entonces, son muchísimos los temas que se tienen que estar abordando. En estos momentos nos encontramos realizando una ruta transformadora precisamente al interior del estado de Michoacán. Hemos estado en algunas normales, como la normal de Arteaga, que por cierto cumple 50 años 2023. Hemos estado en algunas otras escuelas de nivel medio superior, precisamente informándoles, incentivando y motivando a las y los chavos a decirles, ¿saben qué? Si queremos que siga la transformación, necesitamos a perfiles como ustedes, porque luego entiendo la frase esta de los techos de cristales, pero también yo les he dicho mucho que para quienes venimos de
otro tipo de regiones como más pequeñas, como indígenas, como rurales, etcétera, pues tenemos que romper montañas, tenemos que escalar cerros, tenemos que prácticamente agarrar un pico, o sea, literal, ¿no? Un pico para estar allí quebrando todas estas, rocas que de pronto se nos ponen en el camino y que precisamente por eso tenemos que ser nosotras mismas una piedrita en el zapato de aquellas personas que de pronto piensan que todo este trabajo que estamos realizando lo pueden tirar de la noche a la mañana a la basura, porque nos está costando mucho trabajo y todavía tenemos muchísimo que hacer. Así es, estimada Celeste, todavía tenemos muchísimo que hacer, pero justamente creo que sí es muy, muy necesario visibilizar lo que se ha logrado a nivel federal, ¿no? En estos 4 años que han sido cambios sustanciales y radicales, ya lo mencionaba Caro también, ya lo mencionaste tú, y hay que seguirlo diciendo. El presidente en las mañaneras nos dice cada persona, cada militante, cada mexicano y mexicana debe convertirse en un medio de comunicación y difundirlo, ¿no? Porque justamente tenemos también ahí encima los medios de comunicación que están bombardeando día con día con información pues falsa, ¿no? Tergiversando lo que realmente está ocurriendo. Entonces, sí creo que hay que decirlo, ¿no? Y estarlo replicando. Veía por ahí las cifras, el 57% de los beneficiarios de los programas de bienestar son mujeres, entonces es un porcentaje pues alto, entonces es importante estarlo diciendo y estarlo reforzando, y de verdad te felicito por todas las iniciativas que has hecho, por la voz que has tenido en el Congreso Federal, y bueno, pues una gran representante joven michoacana. Entonces, yo encantada de estar con ustedes, me siento muy, muy feliz. Y bueno, pues entre los cambios que ha traído la cuarta transformación, lo decíamos ya, el bienestar económico para las mujeres, y bueno, pues Carito conoce perfectamente, estuvo trabajando tanto en gobierno federal, gobierno del estado, pero sí hay que decirlo, los apoyos directos a las mujeres, las becas, las pensiones, ¿no? La pensión de adulto mayor, que ya es una realidad en todo, pues ya constitucional. También la legislación a favor de las personas que realizan trabajo en el hogar, que pues todavía está por ahí, ahorita que me gustaría que nos platicaras un poco de eso, Celeste, pero también los programas financieros de la Secretaría de Bienestar, las tandas, que sí es algo muy importante, que también las conozco muy cerca y sé el gran apoyo que dan a la economía de las familias. El aumento también diferenciado del salario en la frontera norte, ¿no? Que eso es algo también muy importante que hay que estarlo diciendo, el aumento del salario mínimo. Yo soy maestra y lo pudimos ver, ¿no? Entonces, en cuanto a esta inflación que decimos, ay, pues es que no nos alcanza, pero está ahí ese aumento que no se había dado en muchísimo tiempo, ¿no? En los periodos pasados, en el periodo de Peña Nieto, pues todo se elevaba y ahora estamos viendo estos cambios. Y bueno, pues vamos a pasar con nuestra siguiente amiga que está también en este panel y que de verdad estamos muy felices, Elsa, que creo que dije mal tu nombre hace ratito, pero es que es Elsa Andrea González Olvera, ¿cierto? Y bueno, pues voy a presentar a Elsa para que también ella desde el activismo, desde el feminismo, nos platique pues lo que estamos haciendo, porque pues nuestras dos compañeras están ejecutivo y legislativo, pero también desde la ciudadanía pues están haciendo cosas muy importantes, y la organización popular, la organización ciudadana pues siempre va a ser primordial. Elsa Andrea González Olvera se describe a sí misma como una escarbadora de la historia, historiadora de las vidas disidentes, abogada de las causas perdidas. Es licenciada en Derecho, historiadora por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fue subcoordinadora de proyectos de educación en derechos sexuales y reproductivos como herramienta para reducir la violencia contra las mujeres y la comunidad LGBTTIQ+, en Michoacán, del programa Ciudadanía Activa del Consejo Británico 2018-2019. De 2017 a 2020 fue activista de Amnistía Internacional México, socia fundadora de Ágora Consultoría Jurídica. En 2016 formó parte del cuarto Parlamento Juvenil de Michoacán por el proyecto de ley referente a la regulación del trabajo sexual autónomo.
Es co-creadora de la Ley para la Protección del Trabajo Sexual Autónomo habilitado para el Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por la diputada Sandra Luz Béjar Martínez el 12 de junio del 2018 en el Congreso del Estado de Michoacán. Es tallerista y ponente en diferentes espacios como la ENES UNAM, Campus Morelia, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Latina de América, el Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato. Se desempeñó como profesor en la preparatoria Liceo Michoacano y la Universidad Novo Hispania. Desde 2022 trabaja en la Dirección de Reinserción Social de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán. Bienvenida, Elsa. Tienes la palabra. Hola, maestra Mireya, un gusto estar aquí con todas ustedes, un gusto también coincidir con la secretaria Carolina Rangel y con la diputada Celeste Asensio. Originalmente, justamente yo no iba a estar en este panel, pero justamente son las redes del activismo lo que me traen aquí hoy frente a ustedes. Entonces, cuando me pasaron, digamos, como las preguntas detonadoras del debate, me pareció muy interesante pues decir por qué es necesario hablar sobre nuestro contexto de las mujeres en el tema político, y es justamente porque no se hablaba de ese tema pues no hace mucho tiempo. O sea, si nosotras creemos que esta historia que hemos construido sobre el feminismo tiene más de 200 años, pues quizá erramos en el pensamiento. Esta historia que conocemos, digamos, fechada en el siglo XVIII con Olimpia de Gave, con esta cosa de la que contrapone los derechos del hombre y el ciudadano de la Revolución Francesa y los cambia por los de la mujer y la ciudadana, pues digamos que es una construcción histórica que es reciente, básicamente del siglo pasado, de los años 70. Y es importante, digamos, ponernos, digamos, como en la brújula de la historia, desde donde partimos, porque justamente eso nos va a permitir, digo, no en esta como apología positivista de la historia, de conoces tu historia y prevés digamos, como los errores del futuro, pero sí nos permite construir lo que yo llamo, bueno, o lo que llaman también algunas teóricas como epistemología feminista, es decir, esta construcción del conocimiento que parte de las mujeres para las mujeres, y es con las mujeres como se construye este conocimiento. Entonces, pues a partir justamente mañana, que es la conmemoración del 8 de marzo, pues también es importante recordar que justamente esta lucha no tiene 500 años. En realidad, este es un movimiento que se genera a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con un tema del movimiento obrero, que me parece que eso es lo fundamental luego de nuestro movimiento político como mujeres desde las diferentes, digamos, ramas teóricas, es pues cómo vamos construyendo digamos, esta agenda política. Entonces, es hasta los años 70 del siglo XX cuando la Organización Mundial bueno, la ONU, reconoce, digamos, esta lucha que lleva no solamente desde el siglo XIX, sino que se remonta muchísimo antes del siglo XVIII. Pero esta historia de las que yo le hablo justamente es una historia occidental, ¿no? Que se construye desde el norte global, como le dicen algunas teóricas. Y lo que me parece sumamente importante es que, digamos, la secretaria Carolina y la diputada Celeste, desde sus diferentes áreas, pues de alguna manera militan en estos nuevos feminismos que se han construido desde lo que llamamos el sur global. Es decir, la diputada Celeste, con este posicionamiento de los pueblos originarios, pues es la construcción teórica viene desde el feminismo comunitario. Y justamente toda este andamiaje institucional que quiere pues ejercer o quiere implementar la maestra Carolina al interior de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, tiene que ver justamente con el tema del feminismo comunitario, a lo mejor, el feminismo de las economías solidarias, que también es algo muy importante. Entonces, lo que representa para mí los movimientos feministas es justamente una crítica al mundo que han construido los hombres a lo largo de la historia, digamos, porque estos feminismos que se construyen desde el sur, justamente algo que puede conectar con la cuarta transformación, esta crítica al sistema neoliberal. Digamos, este sistema neoliberal arrebata territorios,
es extractivista con nuestros recursos naturales, y esa es una posición no que defienden los hombres, ha sido defendido por las mujeres. El caso más representativo que tenemos aquí en Michoacán justamente es con las mujeres de Cherán, ¿no? Cuando les preguntan al interior del movimiento quiénes son las que construyen o quiénes son las que están justamente al pie del cañón, pues son las mujeres. Y cuando les preguntan a las mujeres, bueno, ¿cuál es tu móvil, no? ¿Cuál es tu agenda política? Pues es justamente que no tengan que recorrer de 3 horas a 5 horas por acarrear agua. Que cuando consuman agua no sea una agua contaminada que les dañe los riñones, les dañe algunos órganos de su cuerpo, como pasa en muchas zonas de Michoacán. Entonces, me parece que por eso es necesario hablar del feminismo, porque pareciera que en estos años perro de lo que es la tecnología, como del 2018 para acá, es como haber hablado y hablado y hablado del feminismo, pero me gusta mucho esta frase de digamos, una golondrina no hace un verano. Entonces, el hecho de que se haya puesto sobre la mesa, digamos, en el último lustro del siglo XXI, con mayor intensidad, la construcción que han hecho nuestras hermanas, digamos, desde los diferentes movimientos feministas, pues es importante revalorarlo y justamente poner sobre la mesa estos nuevos feminismos que se construyen desde nuestros territorios, desde México, desde Latinoamérica, y que eso es un punta de lanza para que movimientos de mujeres en Europa, por ejemplo, las Pussy Riot en Rusia, se inspiren, ¿no?, en seguir criticando este mundo, pues que en algo que sí coincidimos las tres que he escuchado, pues es que ser representante ante un estado como el que vivimos, pues podrá haber muchas buenas intenciones de los hombres, pero pues sigue siendo un mundo muy violento, muy machista, muy misógino, ¿no? Entonces, y me parece que las tres o las cuatro hemos vivido de formas diferentes, pues esas violencias, y también resistirlas desde el espacio público, ¿no? Que luego pareciera que pues no es tan sencillito. Y bueno, cierro mi participación, decir, bueno, ¿cómo yo he estado en la participación política, en la transformación? Bueno, pues primero es mi simpatía hacia, digamos, transformación, lo tomo de 2 puntos, uno como el proyecto que empuja el presidente Andrés Manuel López Obrador, y otro como el proyecto transformador, así como a grosso modo. Entonces, en el proyecto transformador, pues mi participación política está desde los 16 años, básicamente desde que mis padres me presentan al presidente López Obrador, a quien va a dar la batalla. Y bueno, este fraude electoral que luego ya no se escucha mucho, pues hace que también en mi interior se remueva qué es hablar de la democracia y cómo las juventudes podemos ejercer nuestra participación política. Eso en un lado como también, como más políticamente correcto, pero en mi vida diaria, pues yo no soy una mujer heterosexual. Y justamente cuando menciono que no soy una mujer heterosexual, tiene que ver con un posicionamiento político, como dice en, bueno, algunas teóricas negras, ¿no? Que cuando una se asume lesbiana, justamente es porque quiere construir y vivir una vida sin un hombre, lo que decían las compañeras, ¿no? O sea, si tú, bueno, si tú no tienes un padrino hombre, va a ser re complicado que llegues justamente a la política. Triple error si tú reconoces que no te gustan los hombres, o sea, cero posibilidad de que a lo mejor haya un cambio sexual, ¿no? Tampoco, o sea, no hay forma de luego los usos y costumbres que se dan en estos espacios de poder y que luego no se dice, y que también las mujeres, no es una crítica hacia las mujeres, sino cómo estos mecanismos nos obligan a, pues, emplear muchas estrategias y tácticas, ¿no? También para, pues, llegar a la toma de decisiones, porque no me gustaría decir que es el poder por el poder, porque justamente estos movimientos nos han demostrado que lo único que quieren es que no se modifique su estilo de vida. Entonces, pues al movimiento de regeneración nacional que es Morena, yo le agradezco mucho que me permita militar desde esta orientación sexual, que en otros partidos, digamos, es así como de no lo digas, y sobre todo ahora Celeste a lo mejor lo puede decir la diputada más adelante, en esta construcción de un observatorio LGBT que ha estado acompañando al YEM, el partido político que tiene mayor concentración, por así decirlo, de personas desde la diversidad, tiene que ver desde este instituto político. Entonces, me parece que pues son conocimientos que también nosotros vamos
construyendo y que nos va a ayudar justamente también para las personas de la diversidad que quieran y que les interese estar en los espacios públicos, pues decirles cómo me fue, ¿no? Y si a ellos les ayuda la experiencia, pues que ellos les sigan, porque lo cierto es que, y me sostengo como en esta frase, hay que deconstruir el espacio público. Y con eso cerraría mi participación, maestra. Muchas gracias. Ay, perdón. Muchísimas gracias, Elsa. Qué grato escucharte. Y justamente entramos al tema del feminismo interseccional, ¿no? Y vemos estas prácticas discriminatorias, ya lo mencionabas, y de exclusión, ¿no? Mujeres indígenas, transexuales, afromexicanas, discapacitadas, ya lo mencionaba también por ahí la licenciada Caro, y bueno, vemos que también hay todavía pues grandes retos, ¿no? Y uno de ellos creo que es que también pues tengan representatividad para que sus intereses sean escuchados y defendidos. Y pues creo que sí tenemos un gran camino todavía que andar y que pues nuestros derechos todavía están, hay que seguir luchando y justamente por eso marcharemos mañana todas y también todos. Y también me parece muy interesante tus comentarios, Elsa, sobre este sur global, ¿no? Que ha sido históricamente también, pues, ha sido la parte, decimos, digamos, el basurero del norte, ¿no? Y entonces, todo lo que mencionabas del agua, ¿no? De la tierra, del abuso en todos los sentidos, pero también en el tema, pues, laboral. Entonces, me parece que tocas un punto muy, muy importante. Y bueno, pues, pero más bien creo que vamos a pasar a la siguiente pregunta porque estoy viendo el tiempo y bueno, vamos a seguir comentando y le vamos nuevamente a dar la palabra a la licenciada Caro con la siguiente pregunta y ahorita creo que se va a dar el espacio para seguir reflexionando sobre lo que comentaron porque son muchísimas cosas que nos llevaríamos aquí toda la noche. Y la siguiente pregunta, pues ya entramos ahora sí, las perspectivas feministas de la cuarta transformación, no pregunta, más bien comentemos avances y retos de la cuarta transformación. Ya hemos hablado de algunos, pero pues me gustaría que la licenciada Caro, que está encabezando ahorita esta secretaría tan importante y que también ya encabezó la Secretaría de Bienestar, que creo que son las dos secretarías pues en las que ponemos todo el peso, ¿no? Para el tema de las mujeres. Adelante, licenciada Caro. Muchísimas gracias, insisto en que es maravilloso estar escuchando tanto a Elsa, tanto a Celeste y ver estas diferentes trincheras en las que estamos transformando. Pues hemos dicho realmente que la transformación será feminista o no será, y aparte de decirlo como un mantra, lo decimos como una forma de vida y una forma de hacer política. Si bien nos llevas, estimada Mireya, a hacer este análisis de qué perspectivas feministas ya existen en la transformación y como lo decíamos, aquí ya se han mencionado algunas, el gabinete paritario del presidente Andrés Manuel, del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, las políticas públicas, las políticas de bienestar con perspectiva de género directa e indirectamente, desde las muy específicas como las que ya mencionamos a nivel estatal, como también las de los programas en general, que repito, pues en su mayoría son beneficiarias mujeres. Pero claro, que no, que sabemos que los contextos para las mujeres no están del todo completos hasta que no tengamos un acceso a una vida libre de violencia. Si bien hay logros, tenemos que seguir buscando logros que en ciudades como la Ciudad de México, donde gobierna la doctora Claudia Sheinbaum, podemos hablar de que justamente, lo decía yo hace un momento, existe una estrategia estatal de cuidados. También existe una fiscal que si bien son poderes distintos, podemos hablar que la fiscal de la Ciudad de México es la mejor fiscal de todo el país, sin duda a decirlo. También hemos de decir que en un gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum podemos ver ejemplos de políticas que de la mano justamente con otros poderes como son las fiscalías, se habla de las violencias, pero también se ponen un nombre y apellido como son los feminicidios.
buscamos que sea un tema nacional. Yo no me voy a meter en la agenda legislativa, estimada Celeste, porque esa es tu chamba, no la mía, pero justamente desde nuestra dependencia, pues busca señalar lo que todavía desde las calles nos hacen llegar y se hacen aquí desde estos espacios. Se busca que, si bien ya hubo reformas a nivel estatal y en Ciudad de México es la punta de lanza, pero tiene que ser un tema nacional, que todas las homicidios dolosos hacia las mujeres sean primero tipificados como feminicidios. Repito, yo no quiero regresarme a todo lo que ya hemos hecho como proyecto, como Cuarta Transformación, como movimiento, porque ya se ha dicho y hemos hecho mucho. Realmente yo quisiera enfocarme en los retos. Todavía existen estos retos de poder nombrar el homicidio doloso de las mujeres como lo que es, como lo son los feminicidios. Poder nombrar las cosas que todavía existen violencias, que todavía para que las mujeres accedan a ciertos espacios de toma de decisiones, primero tienes que pasar por un proceso de estigmatización, incluso con compañeros y compañeras del mismo movimiento. A mi parecer, a mi forma de pensar, no tendría que haber machistas dentro de la izquierda, dentro del movimiento, y lamentablemente también hay un machismo de izquierda. No entiendo cómo existe, para mí no me genera coherencia, pero también hasta incluso dentro del movimiento y los gobiernos que encabezan extraordinarios aliados, como lo decía hace un momento, como es el presidente y el gobernador, siguen habiendo esto de, ¿y tú por qué estás ahí? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Y tú cómo eres mujer? Te lo cuestiono 2, 3, 4, 10 veces más. A todas, yo puedo asegurar que aunque tanto Mireya como su servidor estamos en espacio de mujeres, o carteras o dependencias que van dirigidas por y para mujeres, encabezadas por mujeres, puedo asegurar que, y incluso desde el activismo donde está Elsa y claro que la diputada Celeste, a todas se nos ha hecho la pregunta alguna vez en nuestras vidas de ¿con quién te metiste para estar en ese espacio? ¿Cómo lo hiciste para llegar ahí? ¿Con quién te tuviste que relacionar? Ya sean padrinos políticos hasta temas, incluso como lo decía justo, estas violencias, de preguntarte si tuviste que hacer algo con alguien para estar en ese espacio. Entonces yo creo que incluso ha pasado en infinidad de compañeras. Hace unos días que estuvimos en un encuentro de feministas 4T, fue un común denominador de encontrar esos espacios de violencia, incluso dentro de nuestro propio movimiento. Entonces, los retos de la Cuarta Transformación es desde seguir hablando, tipificando y resolviendo todo el tema de la violencia feminicida, seguir haciendo política pública preventiva, eso es indispensable. Si bien es urgente atender las violencias, eso es claro que se tienen que atender las violencias y es urgente. Debemos de hacer política pública preventiva, como lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras cuando habla del tema de obesidad y que la salud y que mejor hacer ejercicio y todo lo que se hizo de etiquetado frontal y prevenir. Lo mismo con la violencia en razón de género. Hacer campañas preventivas, dejar de considerar o minimizar cualquier tipo de violencia, visibilizar las violencias, un empujón, un grito, una minimización, un decirte estás tonta, no puedes, no sabes, en la pareja, en el trabajo, en las calles, en el transporte público, es violencia. Y hay que hablarlo, y hay que decirlo, y hay como Cuarta Transformación ponerlo en cada uno de los espacios en los que tenemos acceso, sea partido político, sea gobierno, sea activismo. Si somos activistas dentro de la Cuarta Transformación, o somos funcionarios dentro de la Cuarta Transformación, o somos militantes dentro de la Cuarta Transformación, repito, nuestra responsabilidad trabajar en ello, en erradicar las violencias. Sabemos que también, como lo dijo Andrés Manuel en 2012 en un Zócalo repleto, pues que no depende de un solo hombre, sino de tanto mujeres y hombres que estamos transformando y que estamos haciendo la revolución de las conciencias. Pero esta revolución de las conciencias y esta organización y esto de hacer presencia en redes sociales y en zócalos repletos y también en congresos repletos y en gobiernos que cada vez estamos teniendo más espacios de poder, tienen que ir acompañada de la lucha feminista y de escuchar a las mujeres que están en las calles y de escuchar justamente a mujeres que históricamente, a ambos lados, tanto las mujeres que históricamente han llevado esta lucha, como sobre todo a las nuevas generaciones. Si bien yo hace un momento decía que soy la más joven del gabinete, también he de decirlo, ya viene un relevo del relevo. A compañeras como Celeste y su servidora nos decían que éramos o que somos el relevo generacional. Pero es maravilloso ver a jóvenes, a
estudiantas, a niñas incluso entre 10, 15 años, 16 años, que traen una agenda con perspectiva de género y una agenda feminista y que empiezan ya a voltear a ver también instituciones políticas, partidos políticos e instituciones de gobierno y nos van marcando una agenda que tal vez nosotros ni siquiera traíamos en el ideario. Entonces, el reto de la cuarta transformación es estar al ritmo de estas nuevas generaciones que cada vez son más conscientes de demandar más derechos y que son derechos que deben de tener acceso. Repito, nuestras bisabuelas no llegaron a votar, ninguna de nuestras bisabuelas pudieron siquiera votar. Y ahora las adolescentes, sin tener la mayoría de edad, sin tener una credencial de elector, ya se inmiscuyen en un tema político, social, formativo y demás. Tenemos que estar al ritmo y a las alturas de estas generaciones que van por todos los derechos. Por último, justamente lo decía, esto incluso como gobierno, como movimiento transformador. Yo quisiera, ustedes muchas de aquí que están conectados, saben que yo quisiera que Andrés Manuel fuera eterno y me lleno la boca de decirlo, de que si a mí me preguntan quién sigue después, que siga Andrés Manuel y después, pero bueno, eso sé que no será así, pero lo que sí decíamos, en el caso, sabemos que el proceso de transformación no solamente va a ser con Andrés Manuel como presidente, que está en nuestra responsabilidad de que sea un camino largo a seguir. Y repito, con lo que iniciaba en esta reflexión a la que nos llevas, estimada Mireya, tiene que ser sí o sí con la lucha feminista. No hay lucha de izquierda lejana del feminismo y no hay feminismo que no sea de izquierda, llamado también importante. No nos hagan creer que esa lucha feminista por los partidos de oposición es una lucha feminista real. Eso no es una lucha feminista, porque no son luchas feministas si no están a favor de todos los derechos de las mujeres, como los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, también eso es lo que tenemos que reivindicar, que de repente los partidos de oposición nos quieren, entre comillas, o por decirlo de una manera simplista, comer el mandado con el tema de la lucha feminista. Y no, por ahí no es, nunca hemos visto un feminismo de derecha, no existe, el feminismo es de izquierda y reivindicativo de las luchas. También, y pues siempre señalar y permanecer, si bien la cuarta transformación, el movimiento transformador, tiene ya varios espacios de toma de decisiones, que nunca se nos olvide, ni hoy, ni mañana, ni dentro de año y medio que el presidente deje de ser presidente, ni dentro de 50 años, que siempre la política que más nos ha movido es que por el bien de todos y todas, primero los y las pobres. Por el bien de todos, primero las pobres. ¿Por qué las pobres? Porque son ellas las que mueven, las que sostienen, las que alimentan, las que acompañan, las que, lo decía hace un momento, tienen doble o triple vulnerabilidad. Entonces, todo el movimiento cuarto transformador, ese es nuestro principal reto. Seguir con nuestros principios intactos y hacer clara que la lucha feminista es una lucha de izquierda y cuarto transformadora. Gracias, estimada Caro. Qué maravilla, ¿eh? Me dijiste cosas muy interesantes, pero un poquito difiero ahí, Caro, y me gustaría también abrir un diálogo posterior sobre estos feminismos neoliberales que sí están ahí, ¿eh? Y que hay que desmontarlos y hay que desmentirlos, porque aunque no queramos, están justamente la derecha, pues, agarrando este movimiento y, pues, existe, pero ese es un tema que seguramente en otro momento lo vamos a discutir. Y bueno, pues también sabemos que si la vida de una mujer cambia, como tú lo dices, Caro, cambia la vida de una familia. Entonces, por aquí es. Además, somos más de la mitad de la población mundial, entonces no podemos estar fuera de la política y de ningún espacio. Ya basta de estar en el espacio privado, y yo por eso siempre lo digo, los espacios públicos nos pertenecen y hay que tomarlos. Y bueno, vamos a dar paso a la diputada Celeste con el mismo tema, Celeste. Los retos, vamos a irnos ya por los retos. Sí, claro que sí. Bueno, pues miren, respecto de los avances, efectivamente ya Caro han comentado alguno de ellos. Solamente comentar algunos más en el ámbito meramente legislativo.
tanto en el tema de población indígena como en el tema de población LGBTIQ+, e incluso en el tema de jóvenes. Platicarles rápidamente que en un debate con unas diputadas del PRI durante la legislatura pasada, ahí me dio muchísima risa porque decían que la cuarta transformación no le ha puesto ningún apoyo a las juventudes. En ese sentido, pues yo les replicaba en el debate ahí en tribuna y les decía, bueno, yo tengo 30 años, pero históricamente durante todo el tiempo que había estado el Partido Revolucionario Institucional o algún otro, pues nunca se habían visto tantos legisladores jóvenes como los que hubo en 2018 y como los que hay en 2021. Estos legisladores jóvenes los puso un instituto político de izquierda, un instituto político con visión de perspectiva de género. Precisamente en 2018 tenemos la primera legislatura casi de la paridad de género. Hoy en día, 2021, ya tenemos la primera legislatura de la paridad de género. Y en estos avances legislativos, pues precisamente tenemos a muchas compañeras, fundamentalmente diputadas indígenas, y también tenemos por primera vez en la historia del Parlamento mexicano diputadas abiertamente lesbianas, diputadas transgénero, transexuales respectivamente. Tenemos los programas de bienestar a nivel constitucional, aunque no es un tema que se haya legislado o aprobado a nivel federal, tenemos finalmente el reconocimiento del matrimonio igualitario en los 32 estados de la República, que mucho ha sido precisamente por el impulso de diputados locales de nuestro movimiento. También entre las muchas reformas que se han planteado en materia feminista, pues es precisamente el de retirar el IVA a las toallas sanitarias. Finalmente se ha tipificado el feminicidio, tenemos diputados locales y diputadas federales de la diversidad sexual, se ha legislado también el tema de identidad de género, entre muchos otros avances que pudiera enumerar. Pero enfocándome un poquito más al tema de los retos, pues si creemos que hemos avanzado esos agigantados en estos 4 años que tiene la cuarta transformación, es correcto. Sin embargo, la realidad es que todavía nos faltan muchísimos avances más. Por ejemplo, algunas reformas constitucionales que, si bien es cierto, ya nos basamos en materia de derechos humanos y no discriminación, pues también es cierto que nuestros propios marcos normativos sigue existiendo todo meramente en vocabulario masculino. Sigue existiendo simplemente, y allí voy al tema de los retos, porque no es cuestión solamente de aplaudir. Este es un diálogo, un foro de reflexión y hay que irnos también a eso. Me he planteado por qué en Cámara de Diputados siempre el coordinador del grupo parlamentario tiene que ser él, porque el presidente de la Cámara de Diputados tiene que ser él. Y pues obviamente es porque a nosotras como mujeres no es que nos ha faltado capacidad ni mucho menos. Simplemente considero que todavía nos ha hecho falta creernos que sí podemos ocupar uno de esos encargos. Afortunadamente ahorita tenemos una vicecoordinadora y pues de momento es la única, ¿no? Tenemos 2 compañeras en la mesa directiva. Sin embargo, pues aspiramos, o parte de estos retos es que las legisladoras que sigan después de nosotras en cámaras locales, en Cámara Federal o en la senaduría, pues que aspiren a ser coordinadoras del grupo parlamentario, que aspiren a ser presidentas de la mesa directiva de cada uno de estos órganos, ¿no? Y por otra parte, pues también, si bien es cierto que se logró el matrimonio igualitario en los 32 estados de la República, la realidad es que no es lo único. O sea, muchas personas piensan que porque ya se pueden casar, ya lograron todo en la vida. Pues no, claro que no, todavía necesitamos el derecho a las familias diversas, a las adopciones,
necesitamos identidad de género en algunos otros lugares. Otro de los grandes retos que yo considero de los más grandes para las siguientes épocas, pues es tener a más mujeres representantes, tanto a nivel municipal, o sea, de Paracho, nunca hemos tenido una presidenta municipal que haya salido del sufragio electivo, ¿no? Ahora en 2021 estuvimos casi a punto, pero por 150 votos no lo pudimos lograr. Entonces, nos sigue pareciendo algo absurdo que con todos estos avances que hemos ya mencionado, pues todavía vivamos en un estado en el que no tampoco hemos tenido una gobernadora del estado y que aún con todos estos retos, pues tampoco tengamos una presidenta de la República en México. Entonces, el gran reto es que caiga el patriarcado y que las mujeres tampoco caigamos en las mismas prácticas en las que han caído los hombres. Creo que allí está el reto fundamental en que nosotras como mujeres que sabemos toda esta lucha que nos ha costado llegar hasta estos espacios de incidencia desde el activismo, desde la política, desde el servicio público, desde las diferentes labores que tiene cada una de nosotras, pues que no caigamos en las mismas prácticas cochinas que se han venido reproduciendo a lo largo de muchísimos años y de muchísimo tiempo. Finalmente, considero que mañana uno de los grandes retos también es, pues, el hecho de respetarnos entre nosotras y, sobre todo, respetarnos por nuestras diferencias que también tenemos, ¿no? Que en muchas ocasiones también esto es lo que nos ha faltado, pero fundamentalmente es esto, que la cuarta transformación, si no tiene un rostro de mujer para el 2024, podríamos decir que pues todavía nos va a hacer muchísima falta seguir con los avances. Así que pues sería cuanto y agradecerles. Muchas gracias, estimada Celeste. Vamos a pasar con los comentarios de Elsa González. Adelante, Elsa. Sí, yo voy a hacer, espero lo más breve posible. Bueno, yo creo que el tema inicial del presidente me parece que sigue siendo un avance y sigue siendo un reto, el tema de la corrupción, justamente porque cuando hablamos de la corrupción, bueno, en esta brújula histórica que les digo, en esta radiografía histórica, pues justamente el tema de la corrupción es un tema que nos arrastra desde la colonia, ¿no? No hay estudios de que antes de la colonia nos dijeran que los pueblos originarios de acá de Mesoamérica eran corruptos, no lo sabemos. Sabemos que cuando llega, digamos, estos invasores a lo que entonces, o lo que se va a considerar Mesoamérica, pues traen muchos vicios. Entonces, cuando hablamos justamente de la corrupción, tenemos que tener en cuenta que ni siquiera hablamos como del viejo régimen priista, ¿no? Es una continuidad que tiene siglos. Entonces, cuando llega una persona como el presidente López Obrador a decir, bueno, yo quiero quitar este tema de corrupción, pues hay algo en la historia que se llama larga duración, media duración, corta duración, y entonces la corta duración de lo que puede hacer el presidente, o sea, es significativo, pero frente a los años que tiene este sistema corrupto, nos tocará a nosotros seguir como esa tarea, ¿no? De seguir limpiando las instituciones, seguir formando, que creo que también ese es parte de los retos de la cuarta transformación, seguir formando nuevos cuadros, bueno, en estos términos como políticos, o sea, personas humanas con una perspectiva pues de género, incluso antimilitarista, antipunitivista, digamos, con estos nuevos conocimientos que el sur global ha construido, porque me parece que eso es lo que demanda, no solamente ya la generación millennial a la que pues creo que pertenecemos todas, sino escuchar justamente a las generaciones que están, abajo de nosotros, por decirlo de alguna manera. Y bueno, para cerrar, yo solamente diría que los avances de la cuarta transformación
para tirar este viejo régimen del que hablaban priistas, pues justamente ha sido la prohibición de los outsourcing, ¿no? Esta digamos, trama legal, ¿no? Que hacía que no se respetaran los derechos laborales, no hubiera beneficios, no se reconociera el tema de la jubilación. Bueno, todo esto, a través de la legislación, pues se ha podido dar marcha atrás. Se ha prohibido también el maíz transgénico, que era también una demanda de muchos pueblos originarios, no es que de todos, de que se detuviera, digamos, la siembra no solamente del maíz, sino de productos transgénicos por demostrarse científicamente que sí tenían impacto en nuestra salud. También, bueno, se elevó el salario mínimo después de varias décadas que no se elevaba, eso también es importante, y sobre todo, lo que está haciendo, y creo que es la tarea titánica, que casi no se habla, justamente porque venimos de un proceso horroroso como la pandemia, pero es el fortalecimiento del sistema de salud, o sea, nos dejaron, pues, hospitales inhóspitos, ¿no? Y nos dejaron un sistema de salud muy débil, entonces, con todas esas limitaciones, el gobierno federal hizo, me parece que un trabajo formidable frente a otros trabajos de gobierno, el tema de controlar, de conseguir las vacunas, y eso me parece que de pronto se pierde mucho en la como cuatrofobia, ¿no? Que de pronto puede tener la oposición con los logros del gobierno, ¿no? Y finalmente, ha limitado los permisos de las mineras, que también eso es importante lo que les decía, ¿no? Es esta, digamos, lucha anti-neoliberal tiene que ver con estos puntos que he tocado. Y sobre todo lo que me parece más interesante del acuerdo de transformación y de la visión, porque sí es una visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que ha puesto sobre la mesa nuevamente de discutir, de resignificar el estado de bienestar, es decir, de que los derechos humanos se garanticen como derechos, que sean para todos y que no sean mercancías que estén al alcance de algunas personas que solamente tengan nivel adquisitivo. Me parece que eso es lo que teóricamente me parece que es más interesante de la cuarta transformación. En la realidad, podrá haber muchos maniqueos, pero digamos que como un posicionamiento teórico me parece que es fundamental frente a la oposición. La oposición siempre seguirá optando por ofrecernos una nación que sea neoliberal, que los servicios, que los derechos se vuelvan servicios administrados por las empresas. Y eso me parece que es lo que no hay que perder de vista, porque justamente los feminismos desde el sur hablan justamente de poner límites, ¿no? Y una crítica severa a este sistema, este capitalismo salvaje que le llaman, como es el neoliberalismo. Entonces, eso me parece que ha sido lo trascendental de los avances y retos de la cuarta transformación. Avance la corrupción, reto sigue siendo la corrupción, nuevos cuadros y el estado de bienestar siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Sí, coincido, y bueno, lo hemos visto a partir de 2018, la estrategia justamente de Andrés Manuel fue el combate a la corrupción, ¿no? Y también desmentir estas políticas neoliberales de casi 40 años, ¿no? Con políticas disque a favor, ¿no? de la población, cuando pues fue todo lo contrario. Y bueno, pues también lo que mencionas, ¿no? A partir de 2018, pues se ha comenzado a revertir estas políticas de muerte, precisamente, y justo a distribuir la riqueza de otra manera con estos programas de bienestar, y que ahora, pues, afortunadamente, nuestras personas o las personas más vulneradas cuentan con una pensión, cuentan con un apoyo mensual, bimestral. Esto es trascendental. Entonces, lo que decía la secretaria Caro, y que es importantísimo, y que es nuestro lema también de las mujeres por el bien de todos, de todas, primero las pobres. Qué grato, Elsa, coincidir. Y bueno, quisiera leer algunos comentarios, porque creo que sí hay bastantes. Lalito, si nos ayudas, por favor, con algunos comentarios. Voy a leer el comentario de Margarita González. Buenas noches, estimadas mujeres. Con mucho gusto escucho el contexto político que se tiene desde la participación de la mujer, que en el ámbito público tienen. Felicidades.
menstruación digna. Considero que es una gran política de apoyo a adolescentes en las escuelas. Me gustaría saber si se está promoviendo, difundiendo para que nuestras niñas estudiantes la conozcan. Es una pregunta. Y si los maestros están haciendo alguna labor a favor. Secretaria, si nos ayudas. Claro, señalar que Michoacán fue punta de lanza en este sentido. Michoacán hace 2 años fue el primer estado con tener una ley de menstruación digna. Y justamente en esta ley de menstruación digna está asignada al sector educativo. A dependencias como SEIMujer nos corresponde ver a justamente estas adolescentes que no están tal vez dentro de un espacio educativo y darles acompañamiento. Pero ya es una ley que existe en Michoacán, repito, fue el primer estado. Y por medio de la Secretaría de Educación firmamos un convenio el lunes pasado en el marco de estas 2 fechas importantísimas. Del 2 de marzo, que es la fecha en la que nosotros como Estado conmemoramos este aniversario de la Ley de Menstruación Digna, y claro, en el marco del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, al firmar este convenio donde la Secretaría de Educación hizo ahorita una compra de más de 800 toallas sanitarias como primera compra. Estamos obviamente buscando que cada vez sean más y que se estarán distribuyendo en secundarias por medio, en coordinación, Secretaría de Educación y Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres michoacanas. Eso por una parte. Y de igual manera, en coordinación con Secretaría de Gobierno, combinación de recursos, porque eso es muy, muy importante. En primera, en las secundarias, llevar las toallas, hablar de ello. ¿Y qué va la menstruación digna? No solamente con abastecer con productos menstruales, también justamente eso, hablar de ello, hablar de la menstruación. En el evento que tuvimos con la secretaria Gaby Molina, platicamos y le preguntábamos a las estudiantes de, a ver, ¿quién de aquí ha sentido bullying, ha sentido alguna incomodidad o demás por sus mismos compañeros por un tema de, que alguna mancha menstrual, de sangre, alguna cuestión así? Y de repente varias levantaron la mano. Y también preguntamos, estamos en una secundaria, ¿han tocado el tema de menstruación dentro de sus clases? Muy pocas y pocos levantaron las manos. Y de igual manera, y en sus casas, mamá, papá, tanto hombres como mujeres, ¿les han hablado de la menstruación? No. Entonces, la menstruación digna va de la mano, no solamente productos, sino hablar de ello. Yo lo decía hace un momento, dejar de pensar en la menstruación azul que nos ponían los comerciales de televisión, eso es importantísimo. Y aparte, de igual manera, estamos hablando de la menstruación con productos que también son amigables tanto con las cuerpas como con el ambiente. También es un tema que los productos comerciales de toallas sanitarias suelen tener muchos químicos e irritantes, justamente para los genitales de las personas menstruantes. Y de igual manera, entonces ahorita hemos estado trabajando en adquirir unos kits. Se hizo una primera adquisición de 1,370 kits en recurso compartido entre Secretaría de Gobierno del Estado y la SEIMujer, que incluyen una copa menstrual, que incluye 2 toallas lavables y un calzón lavable también, y que eso los estaremos distribuyendo con la máxima, justamente como decía que nos enseñó nuestro presidente, que va a ser en algunas de las comunidades que tendremos con mayor marginación o incidencia de pobreza, mayor pobreza, que los estaremos distribuyendo en el marco del 8 de marzo también, que tendremos 10 caravanas regionales. Ya hicimos 2, pero estaremos justamente en otras más, como en Aquila, como en Huetamo, como en Los Reyes. Ahí estaremos llevando algo de estos kits y justamente es una primera distribución y estaremos viendo que haya más presupuesto para ello. Pero sí, es una ley por primera vez en Michoacán y se opera por medio de Secretaría de Educación. Muchas gracias, secretaria. Bueno, ahí hay una pregunta. Quisiera preguntarle si existe algún programa de apoyo para el rescate de espacios abandonados y convertirlos en espacios para la cultura. Secretaria o Celeste, no sé si tengan alguna información al respecto. Bueno, pues miren, como tal, dentro del gobierno del estado, ahorita con la licenciada Tamara Sosa, yo creo que pues tendríamos que hacer, esta es una invitación, Mireya, para que también le invitemos, porque es uno de los grandes temas sobre la participación de la mujer en la cultura, en los espacios culturales. Lo que les puedo comentar es que nosotros desde el ámbito meramente legislativo,
pues estamos hablando de que el tema de la cultura no solamente se trata de estos espacios, ¿no? Vuelvo a retomar la parte de la Secretaría de Educación en el Estado, porque precisamente me comentaba un compañero que le llamamos Ogarrio, que él está trabajando el tema de fomento a la lectura y de fomento a la cultura desde todos los ámbitos, principalmente educativos. Por otra parte, pues también tenemos dentro de la misma secretaría un espacio que casi nadie conoce que se llama Misiones Culturales precisamente, y que es un poco lamentable y triste. Les platico el caso de las personas que están allá en mi región, pues son unos maestros que se dedican a dar talleres precisamente de danza, de incluso de albañilería, de, bueno, diferentes rubros, y que lamentablemente pues no encontraban un espacio donde precisamente poder desarrollar y desempeñar todas estas actividades. Entonces, ahorita lo que nosotros hicimos y una manera de poder apoyar, pues es que tengan como su centro, por así decirlo, dentro de la oficina enlace. Entonces, desde allí prácticamente, pues ellos están moviendo, pero lo interesante de todo esto es que no lo hacen necesariamente dentro de un solo espacio, sino que se van a las colonias, se van a las casas, por ejemplo, en materia de, digámoslo, danza o alguna otra, pues se van a una casa, invitan a los vecinos y allí mismo esta casa se vuelve un espacio cultural. Entonces es una buena recuperación de estos espacios porque no precisamente tendrían que ser estos que se han encontrado mucho tiempo en el abandono. Y por otra parte, lo que también con lo que yo comulgo mucho, pues es con el tema preciso de hacer comunidad, de que, oye, ¿sabes qué? Pues conozco un lugar que está bastante abandonado, ¿qué podemos hacer? Y pues allí claro que le entramos, yo creo que todas, todos, porque pues tenemos desde llevar una cubeta de pintura, material de papelería, material, o sea, lo que se necesite, ¿no? Entonces, ahorita afortunadamente a mí algo que me ha agradado mucho del tema de la cultura es que la cultura ya no está dentro precisamente de algo, ¿no? La cultura ya está incluso en las calles, la cultura está en los barrios cuando vemos precisamente todos estos murales que también ya llegaron a Paracho, ¿no? Entonces, son muchísimos los temas y precisamente adelantarles un poquito que este año 2023 cumple Paracho 50 años de la Feria de la Guitarra. Entonces vamos a tener precisamente muchos temas culturales que vamos a estar retomando y pues bastante entusiasmados también en este aspecto, porque cuando hablamos del abandono de la cultura, pues nos referimos también precisamente de cómo muchas ocasiones sí se tiene presupuesto para muchos temas, menos para la cultura. En este aspecto, pues ya estamos trabajando con algunos compañeros, colaboradores y colaboradoras de allí de Paracho del Pueblo, porque lo que queremos, pues, es precisamente darle un obsequio sorpresa al pueblo de Paracho, pero es ese tipo de obsequios que si se presentan hoy se quedan para el resto de la vida. Y pues sí, entonces mi propuesta, Mireya, sería hay que invitar a Tamara Sosa a una, este, a una reunión virtual como esta y pues desde luego seguir aportando desde los diferentes espacios. Gracias, claro que sí, Celeste. Bueno, pues yo también comentarles a las personas que están preguntando, en el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Michoacán, tenemos una comisión de cultura, una coordinación de cultura, y la intención, el propósito es activar las plazas públicas de todos los municipios de nuestro estado de Michoacán. Hay una gran cantidad de artistas, de gestores culturales en todo nuestro territorio michoacano,
y que también están a favor de la cuarta transformación y que están también con muchas ganas de aportar y de seguir construyendo desde la comunidad, como bien lo dice Celeste, reflexiones que sigan abonando a crear estas redes, ¿no? Estos lazos en la comunidad. Y bueno, pues también ahí la persona que preguntaba pueden acercarse, y también de manera personal soy gestora cultural y tenemos también proyectos culturales en mi municipio de Tacámbaro, Michoacán, desde hace 7 años, con un grupo de gente maravillosa que también queremos transformar los espacios públicos y que queremos que a través de la cultura pues transformar esta sociedad. No hay otra manera, a través de la educación y la cultura. Ese es el medio. Y bueno, pues obviamente hacemos estas sinergias con la política y con otras esferas de la vida pública, pero la educación es algo que es primordial y que también es un compromiso de nuestro presidente con esta nueva Escuela Mexicana, y por supuesto nuestro gobernador con lo que está haciendo, con lo que comenta la secretaria Carolina de esta educación también sexual y de la menstruación digna. Y bueno, pues vamos a ir cerrando, vamos a un comentario cada una para cerrar. Gracias, chicas. Hay otro comentario por ahí. Un muy buen lugar para hablar de menstruación digna es por medio de la escuela. Ojalá se pudieran implementar algún tipo de taller dirigido a docentes para hacerlo de manera humanitaria con las niñas desde la primaria. Seguramente lo está contemplando nuestra secretaria Gaby Molina, nuestra secretaria Carolina, y pues también lo que podamos abonar los ciudadanos y las ciudadanas para que pues esto se dé, y que los derechos sexuales de los niños y de las niñas hay que trabajar muchísimo, ¿no? Somos el 5º municipio de embarazo adolescente, entonces hay que trabajar muchísimo. También tenemos el tema pendiente de la ILE aquí en Michoacán, que seguramente pronto lo atenderemos, lo resolveremos. Es una demanda también que estamos ahí con ese pendiente. Licenciada Caro, para cerrar. Pues de nueva cuenta agradecerte, estimada Mireya, también Elsa, Celeste, es un gusto poder coincidir en estos espacios, que sean cada vez más, que el 8 de marzo sea un pretexto, pero que también sea una lucha permanente, todos los días, todos los 365 días, estemos siempre, importante que las mujeres estemos resistiendo, persistiendo, nunca desistir, porque la lucha no es sencilla, no va a ser fácil. Esto también hay que decirlo y hay que tenerlo en el consciente. Si bien aquí lo dijimos, hay muchos logros, hay muchos retos todavía que atender y que seguir. Hay todavía un camino importante que asegurarle a las adolescentes y niñas que vienen detrás de nosotras, pero también seguiremos conquistando esos espacios. Ya nadie más, y sabemos que nadie nos está abriendo las puertas, las estamos tumbando, las estamos tirando, y justamente estamos abriendo ese camino para todas. Insistir con que justamente la transformación será feminista o no será, que la lucha es de todas, que la lucha va de la mano de cada una de nosotros que estamos aquí, que sigamos conquistando estos espacios, que no hay ni un paso atrás que podamos dar, que si bien, repito, yo quiero ser muy, muy insistente, porque de repente llegamos a romantizar, nosotros como transformadoras de izquierda llegamos a romantizar incluso la misma lucha. Hay que hacer esta lucha en el movimiento, en el partido, en las instituciones de gobierno en las que estamos, también en las calles. Salgamos todas a marchar, hay que seguir las calles son nuestras, las calles son de nosotras como mujeres de izquierda. Ese es nuestro lugar que conocemos muy bien, la manifestación pública este 8 de marzo, y también justo también del otro lado, las mujeres que no puedan manifestarse en las calles, sepamos también que esta lucha se mantiene en los espacios de trabajo, en las escuelas, en nuestras redes sociales, platicando con nuestras familias, y si hay hombres que nos están viendo, repetirlo, la mejor manera de conmemorar el 8 de marzo es no violentando, es la invitación que estos espacios sean cada vez más. Estimada Mireya, también invitación, creo que es mutua, una invitación mutua para tú desde la parte partidista y yo desde la parte gubernamental, que hagamos estos espacios no solo para mujeres, sino para hombres. Estos espacios los tienen que estar escuchando los hombres, estar escuchando estas sentires de nosotras como mujeres, pues son justamente también los hombres quienes tienen que estarlo escuchando. La invitación está permanente. También sé que es un espacio del movimiento, pero que sepan que está siempre la atención y las puertas están abiertas desde la dependencia para todas las mujeres. Aquí justamente sabemos que las violencias no te preguntan de qué color partidista eres ni tu ideología política, y también hacer extensiva
a que no minimicen ninguna violencia, acérquense a las instituciones, a las instancias municipales, a las instancias de partidos, de gobierno, a una amiga, a un familiar, a quien sea. Pero por favor, mujeres, no pasemos por mínima ningún tipo de violencia y por favor, hombres, no por favor, es exigencia. Favor de no violentar, es lo principal. Abrazarlas a todas, les quiero mucho, es maravilloso seguir coincidiendo y seguir construyendo y estoy segura que en este camino de construcción por un México para todas las niñas, adolescentes y para todas las mujeres, seguiremos encontrándonos y seguiremos transformando con todas nosotras. Excelente tarde, noche y mañana, 8 de marzo, no se festeja, no se celebra, se conmemora, se lucha y se toma las calles. Estimada Celeste, adelante. Claro que sí, pues agradecerles una vez más por permitirnos participar en esta interesante reflexión sobre el tema de las mujeres transformando a Michoacán y pues concluir en el hecho de la necesidad que tenemos las mujeres de seguir participando en el ámbito político. Si la pregunta fuera ¿por qué es necesaria la participación en el ámbito político? Pues sería muy simple. Les preguntaría yo misma, ¿por qué es necesaria la mujer para la vida? Y la mujer es necesaria para nacer, para crecer, para desarrollarse, para amarse. Entonces, ¿por qué es importante que participemos? Pues porque si no lo hacemos nosotras, démonos cuenta que ya lo hacemos y que nadie nos lo va a venir a hacer visible si no somos nosotras mismas. Considero que el hecho de la participación política de la mujer en todos los ámbitos, porque la política se encuentra en todos lados, es una obligación moral que tenemos. Es una obligación que no podemos decir, pues qué chido que ya están todos estos derechos, no me enteré de la historia que había y yo ya nada más llegué a disfrutarla. Démonos cuenta que para el hecho de que Celeste Asensio hoy pueda ser diputada federal, hubo mujeres que murieron. Démonos cuenta que para que hubiera personas marchando cada 8 de marzo, hubo muchísimas mujeres más que murieron. Entonces, es tan necesaria nuestra participación porque nosotras somos la transformación que necesita México. Muchas gracias, Celeste. Te escuchamos, Elsa. A mí nada más... ¿Se escucha? Ya. Pues nada más quisiera cerrar agradeciendo nuevamente a la maestra Mireya por abrir estos espacios que luego las palabras se desgastan, pero los espacios son necesarios en tanto se construye un diálogo y me parece que el diálogo es necesario para seguir construyendo el conocimiento, porque algo que me queda claro es que el conocimiento no es dogmático, ¿no? Entonces el conocimiento también tiene que llegar a los espacios públicos y coincido con la diputada Celeste, yo sé que hay muchos nuevos feminismos que ven al Estado justamente como lo que es, un instrumento opresor, masculinizado, pero también creo que todavía estamos en la deuda histórica de estas mujeres sufragistas que en el siglo XIX, siglo XX empujaron porque tuviéramos participación política. En realidad creo que apenas lo que ellas hicieron en el siglo XIX, siglo XX, justamente lo está llevando a cabo en la parte que hice legislativa la diputada Celeste, y en el caso de la secretaria Grácida, pues justamente es estar ya en puestos de primer nivel en la toma de decisiones, y me parece que eso pues tiene una deuda histórica de por lo menos 200 años. Entonces, a las mujeres que quieran participar, bienvenidas al barco de construir una nueva política que no sea patriarcal, que sea antipunitivista, que sea antimilitarista, que sea comunitaria, ¿no? O sea, entonces, no está sencillo, tampoco les vengo a romantizar esta lucha que llevamos desde el espacio público, es bastante, pues, violenta, ¿no? Pero pues también el punto no es, violento ha sido todos los espacios que hemos habitado. Entonces,
el punto es también de construirlo. Entonces, muchísimas gracias. Reconocer en la diferencia con todas las mujeres que hoy estamos sentadas, que bueno, son protagonistas de la historia contemporánea, y justamente lo que esperamos es que las generaciones que vienen también puedan disfrutar de otros derechos y de otras libertades que a lo mejor ahorita todavía nosotras no gozamos, como es la justicia reproductiva, justamente en el tema del aborto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas. La transformación tiene que ser feminista, el feminismo como una opción. Y bueno, nos vemos mañana en la marcha, las que podamos estar en Morelia, las que podamos estar en la Ciudad de México o en las plazas públicas de nuestros estados o municipios. Por allá nos vemos porque hay todavía muchísimo por qué luchar, ¿no? Ya lo dijeron ambas, contra la violencia, contra los derechos que no hemos alcanzado y bueno, pues sobre todo contra un sistema patriarcal que todavía sigue fuerte y sigue dominando. Las abrazo, les agradezco muchísimo que hayan estado y bueno, seguiremos abriendo estos espacios, espero que nos vuelvan a acompañar en otro momento y bueno, pues gracias a todas las personas también que se conectaron, que estuvieron haciendo comentarios. Este es su espacio. Sigamos construyendo. Buenas noches a todas, a todos.